Todos, hoy iniciamos una nueva edición de la Cátedra Brasil, que hace 5 años desarrolla sus actividades mensualmente en la Universidad de Lucema, como siempre tratando temas que atañen al país más grande en tamaño y en población de América Latina y también por la importancia estratégica que tiene para la Argentina la evolución de ese país, la importancia de entenderlo en sus dimensiones políticas, económicas y de seguridad. Y hoy tenemos el lujo, el honor de contar con uno de los mayores especialistas, sin duda, de la región en tema de energía, Daniel Montamat. Todos tienen ahí acceso a su currículum amplísimo, tanto en el sector privado como en el sector público. Eh, El tema de hoy es algo que todavía no está mucho en la prensa, pero creo que lo va a estar a futuro. Lo hablábamos antes con Daniel, antes de empezar, que es el tema de la conexión energética entre Argentina y Brasil. Nos hemos acostumbrado a hablar del Mercosur como tema automotriz, como tema de comercio, como tema a veces de turismo, eh, y el sentido común decía que Argentina tenía un montón de energía no explotada y que Brasil necesitaba un montón de energía, ¿no? Pero bueno, ineficiencias y no vamos a adentrarnos en los motivos, llevaron a que la Argentina tardara mucho tiempo en explotar esos recursos naturales. Eso se está empezando a dar, la zona de Vaca Muerta, la Argentina está cambiando brutalmente eh, su matriz energética. El otro día yo veía, Daniel, un informe de Arriazu sobre la balanza energética argentina, cómo cambió en los últimos 2 años, ¿no? Son, para una economía como la Argentina, son números verdaderamente impactantes, ¿no? Y proyectados a futuro, junto a la minería, mucho más. Eh, por lo tanto, se ha empezado a hablar de a poco, muy de a poco, del tema conectividad del gas de Argentina con Brasil, a nivel de Río Grande do Sur, después a nivel de Sao Paulo. Así que el motivo de la invitación de hoy es entender cuánto hay de viable en esto, qué tiempos estamos hablando, si son tiempos medianos, son tiempos largos, y verlo, como decía Daniel en el prólogo, antes de conectarnos con las redes sociales de la UCEMA, que es entender cómo montar un sistema de energía, ¿no? Porque a veces los neófitos, como es mi caso, estamos pensando en un caño que conecta Neuquén con el litoral y de ahí al Río Grande do Sur, y obviamente falta ahí la visión sistémica, ¿no? ¿Qué infraestructura hay? ¿Cuál se puede usar? ¿Cuál se puede reciclar? Así que bueno, este humilde politólogo deja el tema en manos del que sabe. Así que Daniel, bienvenido a la Cátedra Brasil. Todo este material, este programa que vamos a hacer con vos va a quedar cargado en todas las redes sociales de la UCEMA, Twitter, Instagram, YouTube, y desde ya queda libre a todos los usuarios que lo quieran difundir o que lo quieran usar sin ningún problema. Daniel, el escenario es tuyo. Muchas gracias, agradecido por tu presencia. Bueno, muchas gracias, Fabián, muchas gracias, Ausema. Un gusto a los que están del otro lado de esta conexión. Eh, He tratado de hacer una presentación trayendo un poco a la memoria la historia de esta relación energética, no solo con Brasil, sino con la región, porque es interesante tenerla en cuenta para los desafíos que vuelven a plantearse en la región desde el punto de vista energético. Y voy a compartir una pantalla con ustedes, a ver si... Ahí está. Eh, Creo que vamos a ver. eh,
El título que le he puesto a la charla es Argentina proveyendo gas a Brasil y a la región. ¿Eh? Y quiero partir de esta slide, eh, retrotrayéndome al 2007. En el 2007, las instituciones internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, eh, todavía se hacían a la idea de que la región debía integrarse en infraestructura, en energía y en information technology, es decir, en telecomunicaciones. Entonces, llamó a distintos expertos, nosotros participamos de esto con Price y nos tocó a nosotros ocuparnos de cómo la región se iba a vertebrar físicamente con gasoductos para desarrollar lo que eran las reservas de gas en aquel momento. Y yo me acuerdo que desarrollamos con Price un modelo de optimización, de integración física, eh, un modelo de integración no lineal, eh, que fue rescatado por el Banco Mundial. eh, y básicamente el modelo ese planteaba, ¿dónde están las fuentes de oferta de gas natural en la región? ¿Y dónde están las mayores demandas de ese gas natural para que se use preferentemente en la región? Y entonces eso es lo que el modelo trataba de optimizar, viendo por dónde tenían que pasar las conexiones, y terminó el modelo privilegiando tres conexiones en función de la oferta y de las demandas. Una, acuérdense que en ese momento, 2007, estaba en pleno desarrollo Camisea en el Perú y había un potencial de reserva a desarrollar en Perú. Bolivia, 2007, ya había nacionalizado la industria, pero todavía tenía reservas importantes de gas y se planteaba como un proveedor regional de gas. Argentina venía en franca declinación. En el 2004 le habíamos cortado el suministro a Chile para reorientarlo al mercado doméstico. En el 2004 volvimos a importar gas de urgencia en Bolivia. Eh, ¿Y dónde estaba la demanda? Mayormente la demanda estaba, por supuesto, en Brasil. Entonces, la demanda de Brasil, fundamentalmente industrial, y en la zona de San Pablo y en el estado de San Pablo y estados del sur de Brasil, determinó que el modelo privilegiara una conexión Humaitá-Copilla, porque se quería incorporar a Chile a este desarrollo. Después dio el gasoducto del Nordeste, no por la trama que se terminó realizando finalmente, y privilegió también el cierre de la conexión, miren, ya en aquella época, Uruguayana-Porto Alegre, por la importancia que tenía el crecimiento de la demanda industrial, la proyección de demanda en Brasil. Pero bueno, ¿qué quiero subrayar de esta fotografía? Estábamos frente a una región que se estaba desintegrando y los organismos internacionales hacían lo posible para instalar de nuevo el mensaje de la integración energética. Corrió mucha agua debajo del río, por supuesto que estas interconexiones gasíferas no se hicieron. La región se desintegró, pero esa desintegración llevó a varios países de la región a requerir de el mercado internacional de gas a través de GNL. Acuérdense las plantas que se hacen en Chile, eh, Brasil empieza a tener plantas flotantes, Argentina tiene plantas flotantes, y hay una realidad que la muestra esta segunda slide. Ya no hay demandas cautivas en la región y las fuentes de oferta, por supuesto,
respecto a aquella otra slide han cambiado fundamentalmente. Pero lo que hay de cierto también es que en la región hay muchas conexiones físicas existentes, y sobre todo en el cono sur de la región. ¿eh? Eh, Bolivia está conectada con Brasil por el gas sur y por otro gasoducto que sirve a una central térmica. Argentina tiene conexión con Brasil y con Uruguay. Muchas de estas conexiones que estoy mencionando incluso pueden operar bidireccionalmente. Y Argentina tiene todas estas conexiones con Chile en el norte, Norandino, Atacama, Gas Andes, Pacífico, otras conexiones en el sur. Eh, bueno, esta conexión física ya está. Y las conexiones físicas estas con flujos bidireccionales que fueran más flexibles habilitaría operaciones en la lógica de un mercado ampliado, donde ya no hay cautivos, donde ya está también el suministro alternativo del GN, porque todo esto es la realidad de estaciones fijas o instalaciones fijas de eh, regasificación de gas en Chile, Mejillones, Quintero. Brasil ya tiene acceso al mercado del GNL, ahí están las conexiones. Argentina, acuérdense, Escobar, Bahía Blanca. Eh, Me interesa destacar que Argentina incursionó, empezó a incursionar en el mercado del GNL en el año 2019, con un barco que era de licuefacción de origen belga, eh, que llevaba o podía procesar 2 millones de metros cúbicos día. Lamentablemente con el COVID la operación terminó de romperse, pero de haber seguido, porque después el mercado de GNL, tan pronto se levantaron las restricciones del COVID, siguió en pleno desarrollo. De haber seguido, Argentina hoy tendría bastante más experiencia en el tema de licuefacción, interacción con el mercado mundial del GNL. Bueno, esta es la realidad. La fotografía de hoy nos muestra una región no cautiva, con interacción con el mercado del GNL, pero con muchas conexiones físicas existentes y una nueva realidad de oferta. ¿eh? Ya no está el gas de Bolivia. Perú lo ha usado acotadamente para su mercado interno, ha tratado de exportar algo con una planta de licuefacción. Brasil tiene el desarrollo del presal, pero está usando el gas del presal para mantener flujos de petróleo, está reinyectando a los yacimientos. Y aparece la realidad regional de Vaca Muerta. Bolivia ha desaparecido como productor regional por caída de sus reservas y caída de producción, y aparece esta realidad de Vaca Muerta que yo simplemente, para la audiencia no especialista, los especialistas se enojan con estas comparaciones simples, eh, pero lo pongo en números que todos podamos recordar para ver la magnitud de lo que es Vaca Muerta dentro de los no convencionales, recursos no convencionales de Argentina. Convengamos que los recursos convencionales que ha venido explotando Argentina, tanto en aquellos P1 como P2, los P1 son aquellos que están en condiciones de ser comercializados a los precios actuales, los P2 un 50% de probabilidad de ser comercializados. Bueno, si contabilizamos reservas probadas, probables y posibles, convencionales, estamos alrededor de los 10.000 millones de barriles de petróleo equivalente, gas y petróleo.
permítanme, sumar barrilitos de gas y petróleo para hacer los números más simples. Y las reservas técnicamente recuperables de no convencionales, a través de distintos estudios, ¿no es cierto?, fundamentalmente del Departamento de Energía de los Estados Unidos, eh, están evaluadas en unos 170.000 millones de barriles de petróleo equivalente. Eso es gas y petróleo. ¿Cuánto de petróleo y cuánto de gas? Ya vamos a ver, 27.000 millones de esos 170.000 millones son barrilitos de petróleo y 143.000 millones son barrilitos de gas. Es decir, que las reservas técnicamente recuperables, que no son todavía reservas probadas, hay que hacer las perforaciones y desentrampar de la roca madre el gas y el petróleo para que esto sea probado y ver cuáles son los rendimientos. Pero bueno, eh, una primera aproximación a vaca muerta en reservas técnicamente recuperables, es mucho más gas que petróleo. Casi 70% gas, 30% petróleo. Eh, ¿Cuáles son de esos 170.000 millones de reservas técnicamente recuperables, las vinculadas a vaca muerta, que es el desarrollo concreto y donde se está sacando más petróleo y más gas de la Argentina ahora? Unas 70.000. Entonces, les hago este resumen para que vean la relevancia que ha adquirido vaca muerta y el potencial que tiene para una Argentina proveedora regional. Eh, y voy a subrayar más de gas que de petróleo porque el mercado petrolero está mucho más internacionalizado. Eh, yo les dije, de esos 170.000, 27.000 millones de barriles eran no convencionales de shale oil, y vaca muerta de esos 27.000 más o menos tiene recursos técnicamente explotables de 16.200 millones de barriles. Es decir, en barriles equivalentes de petróleo, vaca muerta tiene 70.000, pero el 76% es gas. El petróleo de esos 70.000 son 16.200. Y gas, pasados a las unidades técnicas más convencionales del gas, del total del shale gas de la Argentina, 802, vaca muerta son 308 billones de pies cúbicos de gas. La zona de vaca muerta son unos 30.000 kilómetros cuadrados, unos 12.000 están bajo derechos de explotación de YPF, después hay otras compañías, y para ver lo que significó el acuerdo YPF-Chevron, que inició todo el despegue de la curva de aprendizaje en vaca muerta, eso solo involucró 395 kilómetros cuadrados de esos 12.000 que tiene YPF. Y acá viene el tema para irme concentrando y focalizando en Brasil después. Bueno, vaca muerta ya es una realidad, ¿eh? Tanto en producción de petróleo como en producción de gas. Eh, Tal vez la primera compañía que advirtió la relevancia del desarrollo intensivo de vaca muerta y lo proyectó fue Rystad, que es una compañía noruega, que en 2020 ya hizo una proyección, que es esta que yo les estoy mostrando, donde vaca muerta en el 2030 podía desarrollar petróleo de producción de 1.100.000 día de petróleo. La Argentina está actualmente produciendo 680.000 barriles días de petróleo. Eh, y el último estudio, las últimas proyecciones que ha hecho la Cámara de Empresas Petroleras de productoras de hidrocarburos, es esta que yo les estoy exhibiendo acá. 2024,
2032, la Argentina, entre petróleo producido convencional que viene en declinación y el desarrollo del shale oil no convencional, puede llegar a producir alrededor de 1.500.000 barriles en el 2032. Si tomamos el 2030, estaríamos en 1.200.000, 1.300.000 barriles de petróleo. Argentina tiene una refinación de 550.000 barriles, es decir, que el petróleo tiene como destino el mercado internacional, regional o internacional. No hay ningún tipo de restricción en ese sentido digamos, en el desarrollo petrolero es donde hay mayor renta productiva. Por eso todas las instalaciones de evacuación de petróleo vienen siendo pagadas por los privados. Eh, en el tema gas, y acuérdense lo que subrayé, que Vaca Muerta es mucho más gas que petróleo. Hay que tener en consideración dos tipos de gas. Para sacar este petróleo hay gas asociado, ¿m? Que viene a un costo marginal muy bajo, y si llegamos a producir 1.200.000, 1.300.000 barriles de petróleo de Vaca Muerta, ¿m? Quedarían unos 200.000, 300.000 del no convencional. Eso va a venir con un gas asociado de entre 50 y 60 millones de metros cúbicos día. ¿Cuál es la producción promedio de la Argentina? 140 millones de metros cúbicos día de gas natural. Así que hay mucho gas asociado en la producción de este petróleo que viene fundamentalmente de shale oil. Pero después tenemos gas seco. Y entonces la Argentina, desarrollando gas para el mercado interno, para el mercado regional y eventualmente para el mercado del GNL internacional, podría pasar de una producción promedio de 140 millones de metros cúbicos día de gas natural a una de alrededor de 250, 260. Toma estas proyecciones de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos porque van a haber muchas otras ustedes, y esto por supuesto está sujeto a una serie de condicionamientos, entre ellos la evolución de los precios, tanto del petróleo como del gas. Pero los recursos están, la tecnología está. Argentina, después de Estados Unidos, es la que mejor accede a los últimos adelantos tecnológicos en materia de fracking, desarrollo de perforación predictiva, etcétera, etcétera, con lo cual el proyecto de desarrollo de todas las reservas potenciales de Vaca Muerta en forma intensiva es una alternativa absolutamente real. Pero acá viene el tema de, eh, concentrándome más en el mercado regional y el mercado mundial, para el petróleo y el gas de Vaca Muerta. El petróleo, ya dije, tiene un mercado internacionalizado, no es problema. Y aquí hay un ejercicio para el desarrollo del gas exigente, porque toma que el gas ese en puerto de destino, GNL, puede responder a estos precios: 6, 7 u 8 dólares por millón de BTU. ¿Mm? Eh, Cuidado, algunos dicen son muy bajos, se pueden establecer contratos en firmes, con algún precio un poquito superior a esto, pero seamos exigentes, porque Argentina, para desarrollar el mercado del GNL, tiene un precio de boca en la Argentina que va a competir contra el Henry Hub de Estados Unidos, que está por debajo de los 3 dólares. ¿eh? Entonces, asumiendo un netback del puerto de destino, asumiendo estos costos de transporte, que son relativos, estos van cambiando, costos de licuefacción, que también pueden variar, y costos de transporte. Bueno, acá está puesto hacia el puerto de Bahía Blanca o hacia Bahía Punta Colorada, ¿no es cierto? Es el nuevo destino que se estaría buscando para el GNL ahora. Bueno, pues estamos hablando de que
los valores que tenemos eh, máximos no pueden pasar de 3,3 dólares. Y yo creo que tendrían que estar por debajo de $3 para que los proyectos de GNL sean viables en una estrategia de desarrollo de largo plazo del mercado. Entonces, frente a estos proyectos que son muy exigentes y de rentabilidad baja, surgen las alternativas del mercado regional de gas. Por supuesto que hay que buscarle demanda a todo ese gas que hemos planteado. Acuérdense que estamos pasando de 140 y tenemos un potencial de desarrollo para casi duplicar en los próximos 10 años, está la década que viene, con las ventanas de oportunidades que nos abren las transiciones energéticas, tema del cual podríamos ocuparnos, pero no tenemos suficiente tiempo acá. Entonces, ¿qué obras de infraestructura están comprometiendo el desarrollo intensivo de ese gas? Intensivo para el mercado doméstico y para la región. Aquí está el paquete de obras. Yo simplemente les voy a mencionar de que está hecha la primera parte del gasoducto del centro, ex Néstor Kirchner. Falta la segunda parte que una las reservas, que una la zona de San Niqueló con San Jerónimo en Santa Fe, donde hay un anillo concentrador y distribuidor de gas, y que esa es una obra importante si entramos a pensar en el desarrollo de gas más intensivo para Brasil. ¿Mm? Eh, por otra parte, la otra obra importante es la reversión del gasoducto del norte. Bolivia todavía no está exportando algún saldo de gas, pero va a dejar de exportarnos gas por problemas propios, caída de producción, caídas de reserva. Le van a quedar los caños semivacíos, entonces eh, Argentina estaría mm, pudiendo exportar algún saldo de gas que le quede sobre todo en los meses de verano, de septiembre a mayo, saldos que podrían ir a Brasil por el gasoducto que une Bolivia con Brasil. Entonces, pequeño resumen, hoy se está exportando a Brasil alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos día, la central térmica de Uruguayana, y la realidad es que la Secretaría de Energía ha dado permisos para exportar por el gasoducto del norte revertido hasta 4 millones de metros cúbicos día de manera interrumpible. Eh, Podría haber cierto saldo, cierto remanente. Del gasoducto del norte, la reversión se ha inaugurado solo la primera etapa. Eso habilita una reversión de 6 7 millones de metros cúbicos día, eh, pero terminada la segunda y la tercera etapa de ese gasoducto, podrían quedar saldos de más de 10 15 millones de metros cúbicos día para ir a Brasil negociando, por supuesto, un peaje por el gasoducto Gasbol, que vuelvo a insistir, une las reservas de Bolivia con Brasil. Bolivia, van a verlo en una que sigue, está quedándose sin producción para exportar. La producción que le queda va a estar concentrada en su mercado doméstico. Ahora, para habilitar las alternativas de un proyecto más interesante, que una directamente las conexiones que ya tiene Argentina con Brasil y las potencie, es importante que los brasileños terminen la conexión esta uruguayana-Porto Alegre. Si los brasileños pueden terminar esta conexión uruguayana, Porto Alegre, ahí cierran en anillo, porque Porto Alegre está conectado con San Pablo, y entonces ya se hace mucho más interesante. Pero una obra que tienen en planeamiento hace muchos años, es más,
cuando en el 2007 yo les mostré la primera slide, surgía en la optimización el cierre de ese anillo, los brasileños empezaron a evaluar y a ponerle números al cierre de ese anillo, pero todavía no se ha llevado adelante. ¿Eh? Y esto es importante porque condiciona la posibilidad de una exportación más importante de Argentina a Brasil por una vía directa, ¿m? Por una vía directa que potencie la conexión que ya tenemos con Uruguayana y esta central térmica a la que abastecemos de gas natural. Entonces, el nuevo gasoducto y la posibilidad de aumentar la exportación de gas a Brasil. Para llevar gas de Vaca Muerta a Brasil se debe ampliar la infraestructura en dos ítems. La primera parte consiste en ampliar el trayecto que va desde Vaca Muerta a San Jerónimo, es decir, San Niqueló, San Jerónimo, eh, y también desde allí a continuación el sistema que va desde allí hasta el límite internacional en Paso de los Libres. La construcción de Vaca Muerta a San Jerónimo la tienen que hacer capitales privados, tiene que recuperar con un peaje, para eso hay que cerrar demandas, eh, en fin, eh, está como hipótesis de desarrollo, con algunos proyectitos ahí que se solapan, pero bueno, yo creo que en algún momento, y ojalá sea con capitales privados, este desarrollo se lleve adelante. Va a ser con capitales privados si se avanza en esta necesidad de potenciar la exportación de gas a Brasil. Lo que hay que hacer del lado argentino, una vez que tengamos cerrado esta segunda parte del gasoducto, se deben ampliar los sistemas de transporte existentes, sistema Aldao, Santa Fe y el gasoducto de Uruguayana. Entonces, un poco surge la duda para ir cerrando y habilitando la reunión a preguntas. Exportación a Brasil por Bolivia o por Uruguayana. Ustedes saben que esto sería mucho menos relevante preguntarnos si eh, estuviéramos en un mercado regional integrado, donde la infraestructura de ductos fuera regional y donde la alternativa Bolivia-Brasil fueran alternativas de mercado. ¿Eh? Ahí la importancia de tener mercados integrados regionales de energía de gas, como se está dando en la Unión Europea en este momento. Las instalaciones son infraestructuras regionales de mercados ampliados, o que operan como mercados ampliados. Eh, como estamos tan lejos de la integración, pero tan necesitados de ella si queremos darle flexibilidad a estos flujos, sabiendo que hay infraestructura existente y sabiendo que hay negocios ahora de oportunidad que no hacen cautivos a los demandantes del mercado regional vía GNL, en lo inmediato hay que aprovechar negocios de oportunidad mientras se empieza a discutir de nuevo el tema de la integración regional. Creo que se pueden aprovechar negocios de oportunidad interrumpibles que aprovechen la capacidad ociosa del gasoducto de Bolivia, hay que arreglar la tarifa de transporte con Bolivia, y para aumentar los flujos, etapa 2 y 3 de reversión del gasoducto del norte. La etapa 1 ya está terminada y se pagó con fondos públicos. La 2 y 3 tiene que hacerse, dice el gobierno, con inversiones privadas. Así que todo esto tiene que estar en la agenda, una estrategia de desarrollo de los recursos de Vaca Muerta, pensando en el mercado interno y en el mercado regional. En lo inmediato, reevaluar la factibilidad de la conexión física por Uruguayana. ¿Mm? Eh, de cerrarse el anillo potencial exportador
estamos hablando de unos 25, 30 millones de metros cúbicos día. Y le doy estos dos datos, que fueron explicitados en una conferencia, estas conferencias anuales que hace el IAI Moscone por uno de los geólogos importantes que tiene el país, eh, doctor Glorioso se llama. En el 28, él que ha estado mucho tiempo vinculado a la geología boliviana, ha estado trabajando ahí, en el 28 dijo, Bolivia solo dispondría de producción para su demanda interna, es decir, dejaría de exportar gas a Brasil. Pero también dio otro dato interesante. Se abre una ventana de oportunidad con Brasil que no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque el gas que Brasil tiene asociado en el presal y que hoy se reinyecta en yacimientos, en algún tiempo puede dejar de reinyectarse a la formación y se destinará al consumo brasileño. Y ahí empezamos a ver, bueno, si hay creciente demanda, hay oportunidades para todos, si la demanda no crece como se previó, ahí empieza en competencia el gas ese de Brasil con las otras oportunidades que puede ofrecerse para el gas argentino. Lo último que me enteré es un memorándum de entendimiento que se estaría firmando entre Argentina, Brasil y Bolivia para entrar a investigar estas posibilidades concretas de exportación. Pero yo no quiero dejar de enfatizar esto. Podemos terminar cerrando negocios con acuerdos de tres, estos negocios que se cierran con acuerdos de tres sin la convergencia en un mercado regional, acuérdense, son negocios bastante inflexibles. Los hace un poco más flexible el tema de que hay ahora consumos no cautivos, el gas que van a recibir los brasileños eventualmente de Vaca Muerta. Antes para ello tenían en Citygate un precio de sustitución de fuel oil. Ese era el precio que se tenía que tomar como referencia para hacer cálculos y proyecciones de factibilidad económica de los estudios. Bueno, ahora Brasil tiene habilitadas estaciones de licuefacción y tiene la eventualidad de desarrollar gas del presal para el mercado interno. Todo esto hace que el sustituto próximo en el mercado brasileño tengo otras referencias de precio distintas a las de antes que hay que tener en cuenta. Nada de esto, diría yo, porque todo esto funcionaría con lógica de mercado si hubiera un mercado integrado. Y yo quiero hacer un homenaje al CEBRI y al CARI de Argentina. El CEBRI es el Instituto brasileño homónimo al CARI nuestro en la Argentina, que cubre el frente de las relaciones internacionales, porque entre ambos en la década del 2007, 2008, en la primera década del nuevo milenio, eh, hicieron estudios conjuntos, juntaron sus técnicos, sus equipos y su influencia política para llevar adelante un programa de integración energética regional, que se tradujo ahí en esas publicaciones, tanto de ellos como nosotros aquí en la Argentina, y que fue muy enriquecedor desde el punto de vista que se llegó a hablar del teorema de las tres R's de la integración regional. Y se impuso entre la diplomacia, entre los técnicos, estas tres R que son muy simples de analizar. Si en el cono sur, si en la región, ya estamos vertebrados por redes físicas que yo les mostraba, a los que se le ha sumado la oportunidad, negocio de oportunidad del GNL con plantas de regasificación, eventual
desarrollo de GNL desde la región para exportación, es decir, licuefacción. Si tenemos redes en común y tenemos recursos en común, el gran desafío argentino es necesitamos reglas en común. Las tres R, recursos, redes y reglas. La región tiene que transitar el camino de una agenda de convergencia regulatoria que traduzca el uso de estas redes, las potencialidades del desarrollo del mercado regional en oportunidades de mercado. Y ahí vamos a avanzar definitivamente hacia una región mucho más vertebrada, que si se vertebra en energía, se vertebra en infraestructura y en telecomunicaciones, va a estar mucho más vertebrada también en negocios económicos. Como yo creo que el mundo va a una globalización regionalizada, creo que esto es clave replantearlo y relanzarlo, y me parece que el CARI y el SEBRI serían buenos foros para esto. Termino con esto. El desarrollo del potencial de gas de Vaca Muerta debe encontrar nuevas demandas domésticas, regionales e internacionales. El desarrollo del shale oil no presenta mayores problemas de infraestructura y ofrece 50 a 60 millones de metros cúbicos de gas asociado. El desarrollo del shale gas ya presenta restricciones logísticas. Está la primera etapa concluida del nuevo gasoducto troncal, Tratayén-Saliqueló. Falta la segunda etapa que se va a licitar y a construir con inversión privada. Con la construcción del segundo tramo a San Jerónimo, el cierre del anillo Uruguayana-Porto Alegre, las exportaciones de gas de Argentina a Brasil pueden escalar hasta unos 25, 30 millones de metros cúbicos día. Hay que buscar demandas, cerrar demandas. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? No cerrar demandas, porque esos negocios entre privados sí pueden motorizar de nuevo el replanteo de un mercado regional de gas y electricidad. Esto sí es voluntad política. La agenda de convergencia regulatoria sí depende de la política regional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y muy importante el recuerdo que has hecho de aquel informe o de aquellos informes del CARI y del SEBRI. Como miembro, vos y yo del CARI, podemos recordarle ahora a los mandos que lo reediten, ¿no? Y también hablar con los colegas del SEBRI para que lo reediten y lo actualicen, ¿no? Porque mucha agua debe haber corrido bajo el puente, pero muy oportuno el recuerdo que vos hiciste de esto, porque a veces en nuestro país y en nuestra región empezamos siempre de todo de cero, ¿no? Como si no hubiera historia, no hubiera pasado, no hubiera nada hecho antes, ¿no? La cosa refundacional que nos termina refundiendo usualmente. Daniel, yo te quería hacer una pregunta que va de lo técnico y a lo político, ¿no? Porque hablamos de gasoductos, de reversiones, de infraestructura, pero estamos en una era de presidentes o de políticos que al menos en algunos casos y selectivamente no hablan con otros dirigentes porque supuestamente son diferentes ideológicamente, ¿no? Obviamente es algo sumamente poco recomendable y que uno en relaciones internacionales le enseña a los chicos el primer día, de la primera hora, de la primera clase de relaciones internacionales, que no hay que hacer, ¿no? Porque uno no elige a los interlocutores están muy bien. Que además es selectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, Lula no habla con Milei porque lo considera autoritario, pero se siente muy cómodo con Putin, con Khamenei, con Xi Jinping. No sé cuáles son los parámetros que usa Lula de autoritarismo, digamos, ¿no? Pero bueno, está estas hipocresías, está estos dobles estándares. Alberto no habla con Bolsonaro, Lula no habla con Milei, Morales no habla con Milei. Bueno, ahora Morales tampoco habla con Arce no habla con Milei. Entonces estamos en un contexto político complejo, ¿no? Porque no hay diplomacia presidencial. Estarán funcionando los ministros, los embajadores, los empresarios,
pero en países presidencialistas, que los presidentes no se comuniquen, eh, y los saltos de la integración regional siempre fueron con impulso presidencial, ¿no? Alfonsín Sarney, Menem Collor, Fernando Enrique Cardoso. ¿Cómo ves la viabilidad de este proyecto tan importante, y creo que revolucionaría la lógica de Mercosur y de integración Argentina-Brasil? Le daría un estatus estratégico, dejaría de ser algo marginal en Brasil, empezaría a aparecer la palabra quizá Mercosur en los diarios brasileños después de 40 años, en un contexto donde va a tener que ser impulsado al menos por unos años más, por segundas líneas, terceras líneas, sector privado, y sin que los presidentes o su entorno más cercano y poderoso, como a veces no son los ministros, eh, se comuniquen. Es un tema clave, Fabián. Sí, yo me entusiasmé bastante y todavía mantengo algo de entusiasmo con el tema de que se termine cerrando el acuerdo bilateral Mercosur-Unión Europea. ¿Mm? Eh, Hay algunos trascendidos, tengo algunos amigos que me animan ahí, porque esto yo creo que sería clave para fortalecer el replanteo y el rediseño del Mercosur, porque ya estaríamos comprando institucionalidades de una economía integrada y mucho más avanzada en integración que nosotros, y sería, por ejemplo, muy instructivo guiarse por los antecedentes de integración de los mercados energéticos en Europa para hacer nuestra experiencia, nuestra trayectoria. Puede ser que se dé. He visto ahí cierto pragmatismo tanto en el gobierno argentino como en el brasileño. Vamos a ver qué surge del G20. Pero yo creo que si se diera esto, me parece que sería importante para esta cuestión del replanteo de la integración energética, porque uno de los ejes para que esto se dé, ¿eh? es la importancia que tiene ahora también el excedente energético de la región Mercosur para Europa, por los problemas que Europa tiene, no tiene más gas de Rusia, tiene que diversificar sus suministros, hasta ahora es Estados Unidos el que le está proveyendo GNL, pero tiene que buscar también alternativas de suministro, y esto está implicando que Alemania hoy esté presionando para cerrar este acuerdo. La región está en condiciones de darle petróleo y de darle gas por barco, ¿no? a Europa. Entonces ya no es solo el tema agropecuario, la resistencia de los agricultores franceses, ya hay cuestiones interesantes. Me parece que si eso se cerrara, sería la oportunidad para que en la región nos planteáramos una agenda de integración regional nueva. Es decir, hasta ahora lo que hemos hecho como región es levantar barreras para sustituir importación en una zona ampliada. Y esto debería ser la plataforma regional para ir a los mercados internacionales, ¿no? Con escala, con productividad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso nos puede dar una impronta, vamos a ver si se da. Y bueno, y en lo otro sí, las segundas, terceras líneas que tienen mucho más en claro, esto a lo mejor no por ideología, sino por trayectoria, por experiencia, sigan insistiendo en que no es lo mismo una región desintegrada que una región económicamente vertebrada por infraestructura, vuelvo a decir, no solo por energía, sino también por la tecnología hoy digital, la information technology que se llama. Eh, Vamos a ver, pero bueno, también lo dijiste, Fabián, no hay que largar de cero. Están hechos los deberes, está escrito el teorema de los 3R, la agenda de convergencia regulatoria. Me acuerdo que cuando viajábamos a Brasil, Cari, incluso nos habíamos fijado como objetivo el 2015 para converger en un mercado regional de energía.
Y yo hice una agenda de distintos pasos para que en el 2015 pudiéramos converger regulatoriamente a mercados integrados. Por supuesto que había que empezar por especificaciones técnicas de productos, etcétera, etcétera, pero iba aumentando eso, el tratamiento después de los ductos como ductos regionales, todas estas cuestiones. Pero bueno, después vino toda la tendencia desintegradora, los populismos nacionalistas, etcétera, etcétera, y todo esto revirtió. El Pero, gasoducto Venezuela-Buenos Aires, ¿te ¿te acordás? acuerdas? Bueno, pero hay que aprender también de que aún en los errores cometidos, la región habilitó nuevas fuentes de suministro. Ahora no hay países cautivos. Todo esto sirve también. Así que ojalá que se dé. Yo soy uno de los que promuevo más Mercosur, pero un distinto Mercosur, no menos Mercosur, como otros amigos míos creen que hay que llevar adelante. ¿Por qué? Daniel, Sí, te quería hacer un agregado ahí. Por edad hemos conocido lo que llama la comunidad de Mercosur, ¿no? De académicos, exfuncionarios, todo un circuito que desde mis años de juventud en Flaxo, en Ditela, siempre eran las mismas caras, los mismos seminarios, los mismos, siempre industria automotriz, comercio, aranceles, ¿no? Quejarse que no funcionaba, que no avanzaba. Todo un melodrama que ya lleva 30 y pico de años, algunos de ellos ya se han jubilado, ya no escriben más de este tema, se va, por biología, se va desarmando la comunidad Mercosur, ¿no? Que terminó siendo una comunidad del lamento, ¿no? Del lamento. exacto. Eh, y en los que quedan escribiendo o argumentando nunca incorporan el tema energía. Será por orígenes profesionales, porque son sociólogos, politólogos, macroeconomistas. Y cuando uno mira el panorama, la verdad que lo más importante que tenemos con Brasil en los próximos 30 años, si lo sabemos hacer, es el tema energético, ¿no? Claramente. Eh, la comunidad anterior no nos sirve ya para analizar esto porque están enganchados ya desde hace 40 años con aranceles, tarifas, caja de cambio, bulones, se ve el sí, se ve el no. ¿Cómo ves de dónde puede venir una nueva generación que repiense este Mercosur energético? ¿Ves algunas comunidades, algunos nichos? ¿Vendrá del sector privado petrolero, energético? A ver, Fabián, primero, fíjate, no me comprende la generalidad de la ley. Yo he estado con esta cantata desde hace tiempo, de la integración energética regional. Y yo Pero te era una voz diría, aislada, estaba rodeado de sí, sociólogos y macroeconomistas. sí, no, no, pero ¿sabes qué, Fabián? Muchos amigos especialistas en energía están en la misma sintonía. Es decir, que no es un tema aislado para aquellos que son especialistas en energía. Y yo te comento, por ejemplo, Cámara Chileno-Argentina me invitó a dar una charla donde empecé a reivindicar el teorema de las tres R's, de nuevo, que comenté. Y un chileno, recordaba un chileno cuando fui 10 años atrás a hablar del mismo tema Chile, que miraban con un escepticismo total, y alguien se acercó y me dijo, Montamat, con el gas argentino ya nos quemamos con leche, ahora ustedes nos muestran una vaca que se llama muerta y lloramos. Me lo dijo muy Te hago un graciosamente. agregado, Daniel, te hago un Eh, agregado muy breve, te hago un agregado muy breve, muy sí, recomendable el libro de Memorias de Lagos, correcto, correcto. No donde vamos a dice, gasificar la relación, ¿te acordás? sí, ¿no? Y Sí, además donde él cuenta que en el 2005 lo llama Kirchner para decirle que abre el gas o va a haber una crisis eventualmente militar entre Argentina y Brasil, en sí, las sí, memorias del presidente de Chile. sí, señor. Bueno, todas lamentables episodios del pasado, pero yo te digo, hay predisposición ahora porque viene, por ejemplo, el tema de la cadena minera.
Y la cadena minera, acuérdate que tenemos grandes desarrollos, hay muchas mineras chilenas que se están interesando por este lado de la cordillera porque ya han explotado bastante del otro lado, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Ah, bueno, pero nos interesa el tema energético. Recordemos esto, ya el gasoducto OTASA, trasandino, está llevando de nuevo petróleo a la refinería de ENAP. Ya le estamos dando gas en condición interrumpible. Todo esto va recreando la lógica del negocio. Y ahora los chilenos la plantean solamente como negocio, no como una cuestión estratégica de países, porque dicen, mira, si me cortas, yo sigo con las renovables y ahora tengo las plantas estas de regasificación. Todo esto va dando una lógica que a partir de la cadena eh, energética, de la cadena minera, de la cadena, yo te diría, de industria del conocimiento, que tiene que ver con todo esto también de dónde encontramos energía barata para desarrollar toda esta ingeniería de las bitcoins, todas estas cosas. Todo esto van generando una lógica de negocios que favorece la apertura a estos diálogos sobre la integración energética. En Chile, esta vez, 10 años después de aquello que me dijeron, los vi mucho más receptivos. Ya están pensando por la cadena minera, necesitan la energía, a ver dónde la van a conseguir y si la energía viene acá, les puede llegar a Chile, etcétera, etcétera. Bolivia se está quedando sin gas y entonces ellos mismos están, pero bueno, tenemos los caños estos que quedan vacíos, a ver si obtenemos un peaje para que se den. Después en algún momento replantearán el desarrollo de nuevas reservas. Van a tener, hay que cambiar la ecuación de renta gasífera, ¿no? Porque si te querés apropiar de toda la renta gasífera, te pasa eso, te quedás sin reserva, 100% de cero es cero. Pero yo te diría que desde estos sectores, incluso la cadena agroindustrial, que está también, puede tener mucha complementación en sus planteos a otras regiones con Brasil. Che, déjennos exportar el pollo o el cerdo fabricado acá, porque de proteína vegetal a proteína animal y biocombustible agregamos entre 5 y 6 veces más valor. A partir de todas estas cosas, yo creo que viene una suerte de replanteo de la necesidad de integración que va a dejar de pasar por las tuercas, los tornillos, todas estas cosas, como estaba hablando, que la verdad que no nos han integrado. Bueno, Daniel, evidentemente Dios nos da otra nueva oportunidad, ¿no? Iván, ¿no? Dilapidamos el boom de la soja, muchos de los países de la región dilapidaron el boom de los minerales, del petróleo, nosotros el de la soja dilapidamos. Eh, y al parecer puede venir otra temporada de recursos, ¿no? Va a haber que ver si la dirigencia política esta vez lo sabe administrar, ¿no? De manera un poco más sabia y prudente. Para hacerlo, Fabián, cuidado con los boom de los recursos y estas cosas. Acordate la maldición del petróleo, todas estas cosas que La están enfermedad de la fe. desarrolladas, enfermedades. No, no, lo que necesita Argentina, sumar a esta lógica del desarrollo intensivo de los recursos energéticos, mineros, una estrategia de desarrollo a largo plazo, que nos hace falta. Bueno, Daniel, como quedamos, te liberamos a las 11:12 AM Buenos Aires. Te queremos agradecer mucho. Tu presentación, como dijimos antes, va a ser cargado en todas las redes de la UCEMA, YouTube, Twitter, Instagram, y desde ya va a ser enviado a todos nuestros contactos. Desde ya, Daniel, te va a llegar el video completo y lo podés usar libremente para todos tus contactos. Y me encomendaste una tarea sin decírmelo, que es acá terminar esta reunión y ir a hablar con el amigo Santibani, el presidente del CARI, para ver si podemos reflotar. Hay un comité de energía, Sí, hay sí. un comité de energía que funciona muy activamente, hay un comité de energía en SEBRI, pero a lo mejor le podemos dar un impulso más fuerte de otros ámbitos del CARI y del SEBRI y no empezar de cero, ¿no? Como decíamos. Te agradecemos mucho, Daniel.
Un Un gran gran abrazo abrazo y saludo a toda la audiencia y a las autoridades de la USAM. mi, Gracias, Daniel. mi respeto a toda la audiencia y a ustedes. Gracias.